absoluto de gente, la verdad que muy bueno para ser el primer mitad. Así que gracias por estar acá, gracias por venir, gracias a los que vienen siempre, gracias a las caras nuevas. ¿Quién es la primera vez que viene? Más alto, hermano, me la tengo una gira. Está bien. Está bien, bueno, está bien. Hay un montón de gente que ya vino muchas veces. Bueno, para los que es la primera vez, les comento esto, para los que ya están acá, para los que ya vinieron varias veces, seguramente se escucharon esto varias veces. Todo lo que está acá está en Slack. A ver. ¿Dónde? ¿Dónde setting? No está donde necesito copiar. ¿Debería estar acá? Sí, si no me la computadora. ¿Acá? Ah, está. Bueno, ahora sí. ¿Quién de lo que está acá está en Slack? Bueno, unos cuantos. Bueno, para los que no están en Slack, los invito, acá tienen la URL para conectarse. Para los que no conocen Slack, es una plataforma básicamente de chat o algo similar. La idea acá estamos, bueno, como vieron, la gran mayoría de los que están acá estamos en Slack. La idea del Slack es un poco seguir haciendo comunidad y que, que el sistema de comunidad no muera solamente en los eventos de una vez por mes que hacemos, o nos vemos las caras una vez por mes. Creo que tengamos un punto de reunión para charlar, comentar, hacer preguntas, ayudarnos y demás. Así que muchos de los speakers que siempre están acá en los eventos están en Slack y van a encontrar mucha gente de acá de Buenos Aires, gente del resto de Argentina, gente de Latinoamérica. Hay un promedio de 45, 50 personas online conectadas, que es un número bastante importante. Así que, nada, los invito a que se sumen en el lab y que nos ayuden a seguir generando comunidad más allá de estos eventos. Por otro lado, bueno, en la página de Meetup, imagino que todos están en Meetup. Bueno, si alguno no está en Meetup y llegó por invitación de otro, que alguno me dijo que llegó por invitación de otro, así que los invito a que se sumen a Meetup. En Meetup publicamos todos los eventos que hacemos regularmente una vez por mes, hacemos este tipo de eventos, después hacemos eventos más grandes, de 100 personas, de 50, de 60, y también difundimos eventos como la NetConf, por ejemplo, son eventos de 400, 500 personas, eventos de 3 días, así que los invito a que se sumen ahí para enterarse de todo lo que hacemos y todos los eventos que hay durante el año. Después tenemos el sitio, los invito a que miren el sitio, que está muy lindo este sitio. Y también tiene algunos bugs, así que el repositorio está ahí en GitHub. Si alguno se quiere meter y ayudar a arreglarlos, está invitado, así que puede colaborar con nosotros arreglando los bugs que tienen. Y después, en Twitter, ya les dije que nos sigan y que además de eso retuiteé el último tweet que pusimos. Al final vamos a hacer un par de sorteos con la gente que solamente retuiteó, el que no retuiteó no va a participar en el sorteo. Y el que no retuiteó porque no hay internet, después compartimos Wi-Fi para que puedan retuitear así todos participamos en el sorteo. La veo y no puedo ver. Bueno, ¿te contar algo? Sí, ahora vamos con los eventos. Tengo 2 eventos. Bueno, nada, así como le dijo Ger, ¿sí? También en el Meetup se van a entrar los próximos eventos que hay en la comunidad.net, en la cual NetBytes también apoya, ¿sí? El próximo es el lanzamiento de Visual Studio 2019, que es en aproximadamente 2 semanas. Se hace en las oficinas Microsoft. Es un evento en el cual, nada, se junta la comunidad, se hacen lanzamientos, se discuten las nuevas features, se charla un poco entre todos. Si alguno lo ve en su casa o tiene ganas de participar o le pide a la empresa de ir, es bienvenido y está muy bueno y es un momento agradable que todos tenemos. Y después, más importante, porque es una jornada que dura todo el día, donde va a haber charlas y workshops, es el Global Azure Bootcamp, que se hace como todos los años, ¿sí? Por mediados de abril, como principios de marzo, en este caso el 27 de abril. Y nada, ahí se van a dar charlas especialmente en Azure, con .NET. Si tienen dudas de, no sé, Azure Function, Container Services, Login, un montón de todos los servicios que hay en Azure, Media Services, Streaming, Bot,
todo lo que tengan, van a ver charlas, van a ver workshops, así que nada, es un gran lugar para volver a aprender. ¿Algo más, Fer? Bueno, como les dijo, el lanzamiento de Visual Studio, el lanzamiento oficial es el 2 de abril, el lanzamiento por Microsoft, así que si alguno lo ve antes y quiere sumarse de alguna forma, apoyar, comentar algo, dar una charla, que me contacte y podemos ver. De igual forma, el Azure Bootcamp, hay dos links acá. El link de abajo, después las presentaciones las voy a compartir. El link de arriba es el para inscribirse en Enright. Por cierto, el de arriba está en mitad publicado, pero hay que inscribirse a través de Enright. Así que abajo está el link para que se inscriban. No se puede suscribir por mitad. Lo mismo del Azure Bootcamp. Están los dos links. El primero es para inscribirse al evento. El segundo link es para proponer charlas. Si alguno tiene ganas de proponer una charla, tiene algo interesante de hablar, o tiene ganas de hablar, simplemente, no tiene que ser interesante, puede proponer una charla y bueno, los van a estar contactando después para participar. Sí. ¿Hay una lista de las charlas que ya están, digamos, aceptadas? No, todavía no hay nada, no hay agenda todavía, no hay ningún tipo de agenda, todavía es un misterio todo. Es todo sorpresa. No, así que no hay nada, pero bueno, la idea siempre es, Azure Bootcamp es centrarse sobre servicios de Azure. Si por ahí tienen dudas de van a aceptar la charla o no, cuanto más nuevo se hable de un servicio más nuevo, de algo más raro, seguramente hay más posibilidades que lo acepten. Si cuando ponen una charla de App Service, y es como la teoría repetida que todos van a hablar y lo más común. Si hablamos de una tecnología un poco más rara, quizás es un caso más probable que se pueda hablar. Bueno, ¿algo más? No, nada más. Bueno, nada, entonces arrancamos. Bueno, arrancamos entonces con... Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Germán Huber, soy acá uno de los organizadores de la comunidad hace unos 3 años y medio aproximadamente. Y hoy les vamos a hablar, les voy a contar un poco sobre Vertical Slice Architecture. Si uno que está acá tiene idea de qué se trata, escuchó nombrar, leyó o algo por el estilo. Bien, 3 personas. Tiene 3 personas. Si esas 3 personas, ¿quién implementó algo o llegó esto más a producción? 2 personas. Bueno, bien, pero ya nada. Bueno, un poco la idea es contarles la experiencia, no solo teoría, sino mostrarles un poco de código también y entender un poco los pros, los contras, cuándo aplicarlo, cuándo conviene aplicarlo y cuándo no. Hace un año aproximadamente entré a trabajar en una empresa nueva y como primer objetivo, como primer desafío, se planteó el comenzar a desarrollar un proyecto para una empresa X que nos pidió un sistema. La primera arquitectura que se planteó, se empezó a diseñar un poco la arquitectura, se empezó a identificar las entidades de negocio, se empezó a identificar los casos de uso de las diferentes pantallas y se planteó hacer una aplicación ASP.NET Core. Y todo lo que es frontend en Angular 2 en ese momento, que recién hacía poco que estaban saliendo los nuevos releases. A medida que fue avanzando la arquitectura, se fue complejizando, se comenzó con una aplicación totalmente tradicional, ASP.NET Core, y se fue, a medida que fueron agregando requerimientos, la arquitectura se fue complejizando, y se migró, o no se migró, se planteó inicialmente una arquitectura tradicional de capas, la arquitectura tradicional que estamos todos acostumbrados a utilizar, que estamos acostumbrados a escuchar en cualquier lado. Pasaron 2, 3 meses, todo se empezó a complejizar un poco más, las entidades empezaron a crecer, empezó a haber más requerimientos de dominio, no había test, y todo empezó a crecer en una dirección media equivocada. Entonces se migró un poco esta arquitectura, lo que es una arquitectura hoy, una arquitectura hexagonal, pensando un poco en mover toda la lógica de negocio a lo que son las entidades, pensar más en una arquitectura orientada a dominio, aplicando patrones como DDD y demás. Siguió avanzando la aplicación, pasaron otro par de meses, y de repente la aplicación estaba bajo los lineamientos que la arquitectura, una arquitectura en N capas, una arquitectura hexagonal plantea, pero empezamos, voy a dejar la música, saltó para antes y bien, mucha música. ¿Estamos en la música o la bajamos? Bien, no pagamos. Una sola opinión, y dijo pagar, así que no puede ser más. Bueno, bien, perfecto. Entonces, pasaron los meses, la arquitectura se complejizó, cada vez se hacía más difícil meter cambios, cada vez se hacía más difícil tocar código y demás.
un poco estresado, la verdad que estaba un poco estresado con todo esto, con varias horas extras de trabajo. Y como estaba estresado un día, con un amigo nos juntamos a codear. Nos juntamos a codear un sábado y a pasar el tiempo, eso hacemos, cuando estamos estresados de trabajo, nos juntamos a escribir más código. Y bueno, escribiendo código, entre que escribiendo código un sábado, recuerdo, esta persona me mueve, esta persona, que es una de las que implementa, esa persona que está ahí, que es una de las que tiene implementado, de las dos personas que tienen implementado esto a nivel productivo, comentándole mis problemas, me muestra un poco de esta arquitectura. Anteriormente ya me había mostrado y mucho no le había hecho mucho caso, pero en este caso tenía un problema, estaba teniendo un problema en el trabajo y necesitaba solucionarlo y me presenta esta arquitectura. Empiezo a ver algunas cosas, empiezo a ver algunos elementos de la arquitectura y de repente me di cuenta que solucionaba muchos de los problemas que estaba teniendo. Seguramente planteaba otros también, pero al menos atacaba los problemas que yo hoy en día tenía y planteaba soluciones claras y una metodología de desarrollo mucho más rápida, mucho más lineal de lo que venía haciendo. Fue así que entonces que no hubo un refactor en ese proyecto, lamentablemente ya era tarde, pero sí, llegué a mi casa, empecé a leer más, empecé a hacer pruebas de concepto y dije, bueno, el próximo proyecto que vamos a hacer, que voy a hacer, voy a implementar esta arquitectura. Fue así que, un par de meses después, cayó un proyecto nuevo a la empresa, un poco más grande, y arrancamos con esta arquitectura. Y ya llevamos con esta arquitectura unos 10 meses, 8 meses aproximadamente, y la verdad que no estamos teniendo ninguno de los problemas que anteriormente teníamos, y realmente nos trajo más soluciones que problemas al día de hoy. Así que un poco la charla no es solo contarles la teoría, sino es un poco contarles de la arquitectura que tiene un montón de puntos, seleccioné los puntos más importantes y los que a mí, en mi caso, solucionaron todos los problemas que yo tenía, así que es un poco compartirles la experiencia de todo lo que vengo trabajando estos meses. Bueno, esto es una arquitectura tradicional de N capas. ¿Quién conoce la arquitectura de N capas? ¿Lo escuchó nombrar? Bien, perfecto. Todos escuchamos hablar de la arquitectura de N capas. Hacemos un curso de programación y nos explican a separar en capas, leemos un libro, nos enseñan a separar en capas, facultad, nos enseñan a separar en capas. Y que está perfecto. La arquitectura de N capas lo que plantea es separar y generar diferentes niveles de abstracción, y cada nivel de abstracción se va a encargar de mantener aislado del resto una porción de código que tenga determinado comportamiento y demás. Por ejemplo, tenemos la capa de la UI, que es donde vamos a tener todo el código que se refiere a lo que es la presentación de nuestra aplicación. Ya sean las vistas, en caso de una aplicación. Un segundo. Ya sean las vistas, en el caso de una aplicación de ASP, una aplicación Angular, lo que sea. También pueden ser los controladores, en el caso de una web API, o cualquier otra forma en la cual nosotros queramos exponer la data al mundo exterior. La segunda capa que plantea esta arquitectura, que es N capas, es la evolución de la arquitectura en 3 capas, de 3 capas plantea únicamente 3 capas, que son estas 3/4 capas, pero N capas nos da la posibilidad de seguir agregando capas en el medio, capas transversales, o donde nosotros queramos. Esta es una simplificación de lo que podría ser una arquitectura en N capas. Luego tenemos la capa de lógica de negocio, que es donde vamos a poner las reglas de negocio, todas las reglas de negocio que eviten que nuestro sistema pase a un estado corrupto. Ok. ¿Cómo comparto pantalla? ¿Ya? Ya. ¿Solamente la PPT o comparto toda la pantalla? No vas a compartir la PPT ahora. Ok. ¿Está bien? Perfecto. Bien, la lógica de negocio, le vamos a aplicar todas las reglas de negocio que nosotros queramos para que nuestro sistema no pase a un estado inconsistente. Luego de eso tenemos la capa de acceso a datos. La capa de acceso a datos es donde vamos a poner todos los conectores para conectarnos a un almacén de datos, a una base de datos relacional, base de datos no relacional, o donde nos vamos a conectar a un sistema de terceros, ya sea por HTTP o por cualquier otro protocolo. Y por debajo de eso vamos a tener la base de datos. La base de datos puede ser la base de datos propiamente dicha o una abstracción que funcione por encima de eso. Viendo lo que está acá, trabaja con algo parecido a esto, más capas, menos capas, pero tiene algo parecido a esto. Bueno, bien, una de la mayoría, así que han identificado como me pasó. Bien, entonces, ¿cómo organizamos nuestras capas? Dijimos que tenemos 4 capas. 4 capas. Imagínense que tenemos que implementar una feature nueva, una feature de usuario. Queremos implementar una feature para crear usuarios, editar usuarios, algo que tenga que ver con el usuario. Bien, el primer concepto que surge y que vamos a plantear, tenemos la clase de usuarios. Bien, user.cs, donde vamos a tener las diferentes reglas de negocio, donde vamos a tener propiedades y demás. Ahora, eso si pensamos en la capa de dominio. Si pensamos en la capa, por ejemplo, en la capa de la UI.
¿qué concepto podríamos tener? Por ejemplo, si tenemos MVC, pero tenemos user. Por ejemplo, si tenemos un controller, tendríamos el controller de user controller. En la capa, en la UI va a aparecer este concepto. Ahora bien, si tenemos la capa de servicios, en la capa de servicios, user ¿cuánto podría aparecer? User service, exactamente, muy bien, esa era fácil. Esa era fácil. Y ahora la más fácil de todas, en la capa de datos. ¿Qué conceptos tenemos en la capa de datos? ¿Qué todos conocemos? User context y algo. Exactamente, tenemos un repositorio. ¿Por qué tenemos un repositorio? Porque así nos explicaron que nada. Entonces tenemos el contexto y el repositorio, siempre, no importa nada. Entonces tenemos, estos 4 conceptos aparecen siempre. Y sobre todo los que aparecen quizás sin saber por qué son estos últimos 2. User service y user repository. Sabemos que tenemos que agregar eso, entonces tenemos que implementar una feature nueva y agregamos automáticamente, de esos 4, por lo menos 3 agregamos automáticamente. ¿Ok? Bien, esto es como se abrió una arquitectura de capas. Disculpen, no sé si llega a leer. No pude acomodarlo de mejor forma. Tenía que poner todo eso en la PPT y no hubo otra forma. Básicamente, si vemos, es un Solution Explorer, lo que es todo abajo, y todo en una sola rama, pero acá lo dividí en 3 secciones porque no entraba. Básicamente tenemos lo primero que tenemos. ¿No funciona? Sí, pero necesitaría la lupa. Tiene lupa también, pero tendría que configurarla. Bueno, tienen ahí, entonces tenemos ahí el Web Project, que básicamente sería la capa de UI. Bien, en este caso una aplicación, imagínense una aplicación de Internet. Luego tenemos lo que es la parte business, que acá pondríamos lo que es la lógica, cualquier tipo de lógica y orquestación entre repositorios y entidades. Tenemos la DAL, que es el acceso a datos, y luego el dominio, que es donde vamos a poner nuestras entidades de dominio. Vamos a ponernos ahí. Bien, perfecto. Entonces imagínense ahora, de vuelta, acá hay un cliente y nos dice que queremos hacer una implementación de una feature de usuario. Vamos a ver cuáles son los pasos que seguiríamos para implementar esto. Primer paso, vamos a agregar un controller. Como vimos, agregamos el user controller. El user controller que puede tener 1, 2, 3, 4, 5 métodos representados por post, por delete, por put, por lo que sea. Seguido el control, inmediatamente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que tocar la carpeta de models. ¿Por qué? Porque el controller, el action del controller va a recibir un modelo, un view model, un DTO, como lo llamemos, y va a retornar otra cosa, por lo cual tenemos que definirlo. Seguido de eso vamos a implementar el servicio. ¿Por qué? Porque hay que escribir servicio, porque sabemos que el servicio va siempre en las arquitecturas y está bien. Nuevamente, implementamos un control, imagínense con un único método, agregar al usuario. Escribimos 2 modelos, un modelo que recibimos y un modelo para retornar. Tenemos 3 clases. Cuarta clase, tenemos un servicio. Un servicio que vamos a agregar un método también. Bien, hasta ahora tenemos. Tercero, vamos a tocar la DAL. Vamos a tocar el repositorio, obvio, ¿no? También no sabemos mucho por qué, pero sabemos que tiene que haber un repositorio y lo vamos a tocar y vamos a agregar un método o vamos a crear un repositorio nuevo en caso de que no existiese. Si la arquitectura es un poco compleja, simplemente leímos en algún lugar que está bien, vamos a tener un unit of work. No sabemos por qué, pero leímos que está bueno, lo vamos a tener ahí también, ¿no? Y eso que agrega, agrega un lugar más para tocar. Porque si agregamos un repositorio, vamos a tener que agregar seguramente también el unit of work, vamos a tener que agregar. Y si estamos creando la aplicación por primera vez, vamos a tener que inyectar el contexto y todo un montón de código de infraestructura que no sabemos si está bien o no, pero cuantas más capas tiene la aplicación, más linda queda. Y luego de eso vamos a agregar las entidades de dominio. Entidades de dominio, nuevamente, vamos a crear en este caso user, vamos a agregar los métodos, las propiedades y todo el server system. Y acá tenemos implementada la feature, ¿verdad? ¿Qué nos falta? Lo más importante, nos faltan los tests, tenemos que testear esto. Tenemos que testear esto y tenemos que testear cada una de las clases que modificamos, que agregamos o modificamos, tenemos que testearlas. Entonces vamos a tener test para lo que es el servicio. Vamos a tener test para lo que es el controller. Yo me imaginaría que el controller no es más que un pasamano entre el action y el servicio, pero raramente, siempre empieza así lo es, y después tiene ahí algo que se le agrega, esto, aquello, y bueno, deberíamos testearlo. Deberíamos testear el repositorio. También debería ser ahí un pasamano, pero siempre hace un montón de consultas, hace join, crea un DTO, crea un view model, cruza datos, así que seguramente tengamos que testearlo también, o deberíamos testearlo. Y finalmente tenemos implementada la feature. No, no es cierto. Tenemos que hacer test de integración también, porque miren todo lo que tenemos.
O sea, ¿cuál es la posibilidad de que todo eso funcione bien de punta a punta y cuando todo se comunica? ¿Cuántas posibilidades hay que eso funcione bien? Muy pocas. Entonces, tenemos que agregar test para todo de vuelta y hacer todos los tests, o podríamos tener un único test de integración que pruebe end-to-end y que pruebe absolutamente todo. En vez de 12, tendríamos 10 carpetas. Entonces, fíjense, 12 carpetas tocamos, 12 carpetas que se representan 12 clases. 12 clases que tienen n métodos adentro, n métodos que modifican n propiedades adentro. Todo eso distribuido a lo largo. Esta es una aplicación básica, fíjense que recién comenzamos con esta aplicación. Tiene 3 capas, carpetitas vacías, totalmente en cero esta aplicación. Imagínense esto después de un par de meses de trabajo, después de 10 meses de trabajo, un año de trabajo. Tenemos la carpeta controller con 200 controles, modelo con carpetas adentro de carpeta para poder separar, ya no sabemos qué nombre ponerle. Por aparte tenemos un view model, un add user, un delete user, un edit user, y un put user y un patch user. Y todos reciben un tipo de user diferente. ¿Y qué nombre le ponemos? User edit, user delete, le hacemos un lío con los nombres. Y después tenemos que retornar otro user con otras propiedades. ¿Qué nombre le ponemos? Return user. Y todo así se empieza a complejizar y a ser más difícil. En el mejor de los casos. En el peor de los casos tenemos un único DTO, que es el que recibimos para todo y el que devolvemos para todo. Tenemos un mega DTO con 200 millones de propiedades. Tenemos un mega DTO, tenemos muchos DTO. Un poco en poco, bien. O tenemos un mega DTO que tiene 1 millón de propiedades y que finalmente esas propiedades, cada método, cada acción utiliza 3 de esas propiedades. Así que cuando hay que refactorizar no sabemos qué toca cada cosa, así que por la duda, ¿qué hacemos? Agregamos propiedades nuevas. Ni loco tocamos una propiedad. Y claro, los repositorios. Los repositorios terminan haciendo esto. Porque pasa lo mismo. Tenemos un repositorio, si no se ve no importa, no era la idea que se viera. O sea, la idea justamente era que se así no vieran, para que justamente se den cuenta que hay un montón de líneas, y que nos pasa lo mismo. Cuando ponemos user repositorio, punto, y aparecen 200 métodos, ¿qué terminamos haciendo? Creando nuestro propio método, porque no vamos a entrar por todo, saber qué hace, si devuelve lo que yo quiero, además. Entonces, terminamos agregando nuestro propio método. Y eso termina en una interfaz después que tiene 200 métodos. 200 métodos que además tiene otros 200 de TO, porque cada método seguro que recibe diferentes tipos de cosas, o tiene una lista así de parámetros. Innecesario. Innecesario porque, de vuelta, no sabemos por qué estamos implementando repositorios. Simplemente lo hacemos porque alguien nos dijo que estaba bien o le dimos que estaba bien. Entonces, graficando un poco cómo sería la implementación de una feature en una aplicación N capas. Tenemos 4 capas, la UI, la capa, la business logic, el acceso a datos y la base de datos. Queremos implementar una feature, ¿qué hay que hacer? Escribir código en la UI, BL, DAL, base de datos. Otra feature, UI, BL, DAL, base de datos. Tercera feature, UI, BL, DAL, base de datos. Y si queremos implementar la cuarta, la quinta y la sexta, más o menos es todo lo mismo. Pero de vuelta, acá tenemos 3 capas. Imagínense esto con una gran cantidad de capas, sería un poco más complejo. Entonces, es un poco los problemas, al menos los problemas con los que me vengo chocando, los problemas que me hicieron dudar de lo que estaba implementando. Es demasiado complicado esto, no puede ser tan difícil. No puede ser que necesite el F12 todo el tiempo y el F12 haga pum, 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 salte del solution exploit todo el tiempo. Control F12 paría la definición, las interfaces a un lado, todo, y voy, vengo. Visual Studio está bien, pero cuando voy a Visual Studio Code es como... Uy, acá no es tan lindo como Visual Studio. Y termino usando, y la verdad es que terminaba usando Visual Studio solamente para poder navegar en el Solution Explorer. Era el único beneficio que me daba Visual Studio, era poder navegar en el Solution Explorer, porque en Visual Studio Code se me hacía imposible porque tenía 1 millón de archivos. Ni hablar, obviamente, de que agregar algo ahí, tocar en 200 clases, que viene acompañado de tocar un montón de tests, que viene acompañado de un montón de bugs, que viene acompañado de todo lo que ya sabemos. Entonces, entre este y algunos otros caos que plantea esta arquitectura, que no los voy a mencionar todos porque no tenemos tiempo, es que surge este concepto, esta nueva arquitectura que nos trae algunas soluciones y que tiene algunas propuestas un poco interesantes. ¿Qué es lo que plantea esta arquitectura? La arquitectura plantea pasar de una arquitectura N capas, donde tenemos un montón de capas y tenemos conceptos desparramados a lo largo de las capas y los tenemos agrupados a nivel por concepto de infraestructura, porque nosotros tenemos repositorios, todos los repositorios. ¿Y qué es repositorio para el dominio? ¿Existe repositorio para el dominio? ¿Existe la palabra controllers para el dominio? ¿Existe la palabra service para el dominio? No, finalmente terminamos agrupando todos por lo que significa para nuestra infraestructura. Para nuestra infraestructura es un repositorio, vaya adentro. Para nuestra infraestructura es un servicio, vaya adentro.
Básicamente lo que nos plantea esta arquitectura es pasar de ese modelo y movernos a otro modelo donde vamos a generar vamos a decir, como una unidad de trabajo donde tengamos en un único lugar todos los conceptos relevantes con una feature particular. Entonces, volviendo al ejemplo anterior, si queremos atacar la feature de user, la feature de editar usuarios, vamos a tener un único lugar y dentro de ese edit user, que va a ser nuestra feature, vamos a tener absolutamente todos los conceptos. Vamos a tener repositorios, si es que los tenemos, que no los vamos a tener, ahora vamos a ver, pero si los tuviésemos, servicios, si los tuviésemos, y cualquier cosa que tenga que ver con usuarios y con editar usuarios va a estar ahí, en esa pequeña caja. ¿Bien? ¿Qué beneficio nos da? Queremos hacer una modificación de editar usuarios, vamos a ir a un único lugar. Nos vamos a olvidar del F12, no vamos a necesitar el F12, porque vamos a tener 5 archivos, 4 archivos, o un archivo con todo el código adentro, y va a estar todo ahí. Y simplemente vamos a tener que navegar entre 3 archivos para poder modificar o implementar una nueva feature. Entonces, lo que nos plantea esta arquitectura es pasar de métodos a clases. Tenemos user service con 3 diferentes métodos: agregar, bloquear, crear usuarios. Y lo que nos plantea es movernos a un modelo de cada método debe ser una única clase. Que de hecho nos acerca más al concepto de programación orientada a objeto. La programación orientada a objeto nos dice que cada objeto, cada clase debe hacer una única cosa. Imagínense el user service. Ya ahí de entrada tenemos casi 3 cosas, más todas, imagínense el repositorio, hacía como 200. Entonces lo que nos plantea esto es movernos de esta arquitectura, movernos de este concepto a cada una de estas acciones va a pasar a ser una clase. Entonces, tengo que modificar el agregar usuarios, voy a ir a una única clase. Tengo que modificar el bloquear, voy a ir a esa clase. No voy a tener que entrar a una clase con 200 métodos que después tiene propiedades, además tiene propiedades globales a la clase, eso que las toco, no las toco y agrego otras por las dudas. Nada, métodos privados, que voy a escribir un método privado para reutilizar por el resto de los métodos públicos. Mentira, nadie lo reutiliza después. Porque ¿quién lo va a reutilizar? Yo escribo un método nuevo y no me voy a arriesgar a reutilizar ese método privado o a modificarlo. Escribo otro método privado que haga más o menos lo mismo y termino en eso. Y termino en una cosa gigante. Acá puede pasar lo mismo, pero va a estar todo en un solo lugar. Como de todos los métodos privados que tengan que ver con bloquear usuario en un solo lugar. Entonces, esta arquitectura nos plantea un modelo de request bastante sencillo. El modelo de request plantea un input, toda feature denomina cada esto que sería usuario, editor usuario, lo denomina feature, y cada feature va a tener un modelo de input, que va a ser el request, va a ser la data que nosotros le entreguemos a nuestra feature para procesar, para generar algo, para hacer algo. Vamos a tener el handler de ese request y vamos a tener un output. Bien, básicamente lo mismo que teníamos en una arquitectura MVC, con los view model, el view model de entrada, el view model de salida, pero ahora va a estar aislado totalmente. Entonces, ya de entrada nos va a dar beneficio como si a todos los de entrada le queremos poner user, al edit user, le queremos poner user al meteo de entrada, user al meteo de entrada, el delete y demás, vamos a poder hacerlo porque cada cual va a vivir totalmente aislado del resto. Esta arquitectura además se para sobre el concepto y sobre lo que es CQRS, que es Common Query Responsibility Segregation. ¿Entienden lo que está acá? ¿Saben lo que es? Bien, perfecto. Bueno, a ver, recontra grandes rasgos, una idea de qué es esto más o menos. Common Query, el CQRS plantea dos conceptos, el concepto de query y el concepto de comando. Esta arquitectura toma todo lo que son get como query. Entonces, cualquier cosa que nos entre como un get, lo vamos a plantear como una query. Esta query va a entrar a nuestra aplicación web, va a entrar un handler y va a dar un response de salida. ¿Bien? El modelo de entrada va a ser la propia query. El propio DTO que nosotros enviemos con la data necesaria para filtrar o para lo que sea, va a ser nuestro modelo de entrada. Y eso se lo vamos a dar al handler y nos va a dar una salida. De igual forma, plantea cualquier comando, como cualquier verbo HTTP, como post, delete, put, patch, lo plantea como un comando. Un comando porque en lugar de solo recibir data, va a modificar el estado de nuestra aplicación. Y una vez que se procese el handler, nuestra aplicación va a quedar en un estado distinto. Pero nuevamente, la forma de tratar esto va a ser exactamente la misma. Vamos a tener un comando, va a ser procesado por un handler y nos va a dar un response de salida. ¿Ok? La diferencia básicamente entre estos dos conceptos es que las queries van a ser idempotentes, podemos ejecutar n cantidad de veces y vamos a tener siempre el mismo resultado, y los comandos van a ser no idempotentes. Si los ejecutamos más de una vez, los resultados pueden variar. Eso es un poco más el concepto de CQRS, así que si no lo conocen, después los invito a que
a que lean al respecto. Luego cuando les comparta la PPT también hay un link a una presentación de la que estuve hablando en la NetConf sobre CQRS y arquitectura de este estilo, así que pueden ver ahí el video y la presentación. Entonces básicamente esta arquitectura lo que nos plantea es mantener el encapsulamiento, no a nivel de clase, no habla el encapsulamiento a nivel de clase, a nivel de objeto, eso lo deja en teoría para otra materia, sino que nos habla de encapsulamiento a nivel de feature. Si yo voy a implementar la feature de crear usuario, la feature de crear usuario va a estar totalmente aislada del resto de mi aplicación y va a vivir ahí adentro con todo lo necesario. Entonces va a plantear como esto, va a recibir el request se lo vamos a arrojar a esa feature y esa feature se va a encargar de procesar todo lo necesario ahí adentro y nos va a dar un response de salida. No va a tener que ir a otra capa, no va a tener que ir a un servicio que está afuera, no va a tener que ir a un servicio que tiene métodos compartidos por dos servicios. No, todo acá adentro, todo lo que necesitemos va a estar acá adentro. Y además, esta arquitectura se apoya en todo lo que es el concepto de DDD y justamente nos habla de mover todo eso que teníamos en servicio, el método de servicios, ponerlos en clases, pero toda esa lógica no ponerlo en el handler y tener un handler gigante que haga un millón de cosas, sino luego de eso extraer todo ese comportamiento y moverlo a las diferentes clases, de dominio, para que se encarguen de modificar y manipular el estado de nuestro sistema. ¿Alguna pregunta acá? ¿Alguna duda? ¿Se entendió? Sí, porque si tenés que usar una funcionalidad en varias secciones, ¿cómo se hace? Para no repetir código. Te jodés. No. Dependiendo, podemos crear, empiezan a aparecer otros conceptos en vez de tener un repositorio, por ejemplo. Podemos tener métodos de extensión para filtrar, o podemos empezar, sí, a tener conceptos. Lo que plantea esta arquitectura es, está bien, o sea, siempre sabemos que repetir código no está bien, estamos de acuerdo en eso, pero muchas veces el no repetir código nos hace caer en problemas más grandes, que es, tenemos un único método que utilizan todos, tenemos un solo despliegue que utilizan todos, y luego ¿quién toca eso? Entonces muchas veces cuando empezamos a tener que repetir código hay que replantearse si esas features está bien que estén separadas, o podrían estar en una sola feature, o cuánto de ese código que realmente creemos que se repite, realmente se repite. Nos pasó muchas veces decir, uy, tenemos toda esta lógica común. Y cuando empezás a ver, la lógica no es tan común. Se parece, sí, por ahí es parecida y tiene pequeños detalles, pero a la larga no termina siendo lo mismo. Y cuando nos pasó que es exactamente lo mismo, terminamos unificando y teniendo una única feature. ¿Bien? Porque además lo que nos da la posibilidad de esto es, mañana queremos refactorizar nuestra aplicación y queremos escalar una única feature, imagínate, agregar usuario y queremos escalarla. Lo que vamos a hacer es, podemos tomar esa feature, sacarla a crear un nuevo proyecto, ponerla en otro proyecto y deployarlo automáticamente. No necesitamos mover más nada, no necesitamos que dependa del resto del código, no necesitamos importar DLLs, nada, porque esa feature funciona por sí sola. Entonces, cuando empezamos a repetir código, empezamos a tener código común, empezamos a perder esa capacidad, porque de repente me llevo la feature y me tengo que llevar el servicio que utiliza las dos, y después tengo que refactorizar. Entonces, a lo que apunta esto es evitar tener que reutilizar código. Vamos a tratar de evitar eso. Va a aparecer siempre y vamos a llevarlo a clases comunes y vamos a compartir. Pero no va a ser el caso común. Créeme que es cuando pasa eso y empezás a pensarlo, generalmente podemos escapar de eso o podemos reutilizar muy poco código en método de extensión o inyectando alguna que otra clase. Bien, bueno, vamos a ver entonces esto cómo se ve en código. ¿Ahí comporta la pantalla o no? Estamos viendo tu pantalla. Pero eso está bien, ¿no? Eso está bien, está viendo eso. Ok. Acá. Mira, no abras nada que no quieras mostrarle al mundo. Ok. Un momento. Okay. ¿Ahora se sigue viendo? ¿No ven? Ahora ya se ve todo blanco. ¿No se ve eso? No. Oh, toma, paro y arrancamos de vuelta. A mí. Ahora comparto esto. ¿Y ahora se ve? ¿Sí? Bueno, por alguna razón se ve un poco roto el código. No sé por qué pasó, en mi casa no pasaba, pero obviamente pasó solamente ahora. Pero no interesa porque no vamos a compilar el código y no importa si el código funciona o no. Con eso me chavé que no funciona, ¿no? Pero no viene al caso, no es lo que vamos a ver en la demo. Ahí tenemos muchas ventanitas.
Ok. Entonces la arquitectura, esta aplicación que tenemos de ejemplo es una arquitectura tomada, es la aplicación de ejemplo que plantea esta arquitectura, es planteada por Jimmy Ward, que es un arquitecto que mantiene diferentes librerías, como Mediator o Automapper, son las más conocidas. Y esta básicamente es el ejemplo extraído de su repositorio, está forqueado y modificado con algunas pequeñas modificaciones. Vamos ahí, ya veo que están acercando mucho, vamos a darle más zoom. Pero allá atrás no se ve nada. Va a ser bastante complicado mostrar algo con tanto zoom. Bueno, básicamente lo que tenemos es un único proyecto donde está toda la aplicación y tenemos un segundo proyecto con los test de integración. Es todo lo que tenemos en esta arquitectura. No tenemos capas, no tenemos infinidad de proyectos que se comunican innecesariamente, sino que acá nos muestra que podemos tener todo en un solo lugar y podemos tener ordenado. Entonces, hablamos del concepto de query. Se ve todo roto, qué mal. Hablamos del concepto de query. Dijimos que una query no es más ni menos que el view model que nosotros estamos recibiendo en nuestro request. ¿Bien? En este caso vamos a representar una query simple. Vemos que no es ni nada más ni nada menos que una clase. No recibe ningún tipo de parámetro. Esto podría ser un getAll. Imagínense cuando hacen un getAll, no enviamos ningún parámetro. Entonces simplemente decimos devolverme todo sin enviar ningún tipo de información. Esta query implementa esta interfaz. Esta interfaz request es una interfaz propia de Mediator, que es la librería que vamos a utilizar para implementar todo. Gran parte de esta arquitectura está parada y está apoyada sobre esta librería, que es la que se va a encargar de tomar una query, buscar el handler, ejecutar el handler y pasarle la query y devolvernos el resultado. Todo ese código de infraestructura está resuelto acá. ¿Se ve algo? ¿Hasta dónde se ve? Vos ves si podés estar cerquita. ¿Y después atrás se ve algo? Ok, genial. Bien, perfecto. Entonces acá tenemos una query simple. Una query simple y que lo que le vamos a pasar a este request, le vamos a pasar una clase que es el tipo de resultado. Recuerden que teníamos input, handler, output. Este sería nuestro input. Y acá le estamos marcando cuál va a ser nuestro output. ¿Ok? Nuestro output, fíjense que no es ni nada más ni nada menos que otra clase. Es un resultado que tiene una lista, tiene un curso y una lista de cursos. Y fíjense que de vuelta tenemos todo adentro de un solo archivo. Tenemos tanto el input como el output está adentro de un solo archivo. Y algo más particular todavía, fíjense que tenemos una clase declarada como result, y adentro de esta misma clase estamos declarando las clases que vamos a utilizar para dibujar ese resultado. Esto nos da la posibilidad de vuelta, de no tener que empezar a inventar nombres de, ok, user, add user, edit user, delete user, porque todos son un user. Acá podemos tener user en todos lados si queremos, porque total va a ser local a este handler, va a ser local a esta query en particular. Bien, hasta acá tenemos entonces, tenemos el input y el output, no son nada más ni nada menos que dos DTO, dos viewModel, como queramos llamarle. Y después por otro lado tenemos el handler. Fíjense que el handler implementa esta interfaz, nuevamente es una interfaz de Mediator, que va a recibir dos parámetros. Primer parámetro, la query que va a manejar, o el comando que va a manejar, y segundo parámetro, el resultado, el output que nos va a arrojar. Fíjense que acá estamos inyectando directamente el contexto de Entity Framework, no tenemos repositorios, no tenemos servicios, nada, inyectamos el contexto directamente, y pudiéramos, en este caso tenemos el contexto de Entity Framework, pero podríamos estar utilizando cualquier otro ORM, y nos da la posibilidad de que cada manejador, cada feature, puede utilizar diferentes ORM, que pueda hacer una consulta con SQL directamente, o dependiendo del caso de cada feature, podemos tratarla de forma distinta. Para los que les queda duda, ahí está, ahí se resuelve todo. Para los que no seguimos. Bien, entonces, esta interfaz nos hace implementar un único método, es este método handleCore. Y básicamente acá es donde va a estar la lógica de nuestra feature. Acá la lógica que vamos a tener es algo simple, es una query, estamos pidiendo datos, y es algo tan query como vamos a consultar dentro del contexto lo que son los cursos, vamos a ordenarlo, haciendo uso de Automapper vamos a proyectar este resultado, básicamente vamos a mapear este resultado a nuestro output, porque no queremos devolver la entidad de dominio, sino que vamos a devolver este output. Luego generamos una lista, y luego estamos retornando el output, le estamos asignando. Acá podríamos retornar directamente corte, podríamos hacer lo que quisiéramos. En este caso estamos retornando resultados. ¿Bien?
Algo que no les mostré, cómo queda un poco organizado. No sé si va a ver nada ahí. Fíjense que no tenemos la carpeta controller. La carpeta controller desaparece de acá. Porque ya no nos preocupa. Control es una preocupación de infraestructura. Control es algo propio del framework. No tiene nada que ver con el dominio. Y en su lugar tenemos esta carpetita que es feature. Y dentro de ello tenemos ordenado cada una de las features que nuestra aplicación tiene. Si nuestro cliente nos pide una feature para cursos, vamos a entrar a cursos, departamentos, instructores, vamos a entrar dentro de la feature correspondiente. Y dentro de cada una de ellas vamos a tener, imagínense, la feature de crear, de crear cursos. En este caso es una página, es un ASP, por lo tanto también tenemos el HTML, pero si esto fuera una aplicación MVC Web API, tendríamos solamente esta clase que sería el manejador. Y fíjense que tenemos una clase por cada una de las features que vamos a implementar. Nada más, no hay nada de infraestructura. Lo único que tenemos de infraestructura es acá el controller, porque no nos queda otro y porque MVC nos obliga a que tenemos que tener el control y no podemos salvarnos de eso, sino que para poder sacar el control por medio tendremos que reescribir gran parte del framework y no es la idea. Así que simplemente esto va a ser un simple pasamano. Bueno, ahí vemos lo que sería la primera query, que es una query bastante sencilla. Vamos a ver una query un poco más compleja. Bien, esto no está roto. Bien, un poco más compleja. Fíjense que tenemos una query de vuelta que retiene dos parámetros. Tiene el ID y el ID del curso. Sigue la misma lógica. Fíjense que todo está adentro. Nuevamente implementa la interfaz y request. Y nuevamente le pasamos la clase que vamos a estar retornando como resultado. ¿Ok? Fíjense que en este caso la respuesta es un poco más compleja, tiene un par más de propiedades, acá tiene colecciones y demás. Y nuevamente fíjense que las colecciones están declaradas dentro de la clase del modelo de respuesta. Nuevamente, tenemos de vuelta, de hecho fíjense, tenemos de vuelta la clase curso. Nuevamente estamos repitiendo exactamente la misma clase, pero en este caso la clase curso, si venimos acá, va a tener muchas menos propiedades que la anterior. Porque acá es algo mucho más simple porque no estamos focalizando en el curso, sino que estamos focalizando en otra cosa, pero estamos retornando la misma entidad. Quizás parezca una tontería, pero no sé, yo tengo muchos problemas para poner el nombre a las clases, a los métodos, y realmente poder repetir el nombre, no tener que caer buscando qué nombre le pongo, para mí es mágico. Así que imagino que para algún otro también le está salvando la vida a esto y le parece genial. Y por debajo de esto, vamos a tener nuevamente el manejador, vamos a tener el handler que atienda ese input y que nos dé un output. Una vez más, implementamos la misma interfaz. Nuevamente le pasamos la query que vamos a manejar, le pasamos el modelo que vamos a retornar, inyectamos otra vez el contexto Entity Framework, podríamos hacer otra cosa en lugar de inyectar el contexto Entity Framework, y nuevamente escribimos el único método que tenemos que implementar, que recibe la query como parámetro que nosotros le indicamos, con toda la información necesaria, y acá vamos a poner toda nuestra lógica, no nuestra lógica de dominio, sino más la lógica que iría dentro del servicio, toda esa orquestación entre contexto, entidades, agregar, eliminar, ejecutar, lógica de dominio y demás, va a ir dentro de este handler. Una vez más hacemos uso de Entity Framework, fíjense que estamos recuperando los instructores. Perdón. Bien. Una vez más estamos recuperando los instructores, estamos incluyendo lo que nosotros necesitamos, estamos ordenando, proyectando nuevamente en un DTO de salida con toda la información que necesitemos, y estamos haciendo diferentes consultas. Estamos recuperando los cursos, si tenemos un ID en el mensaje, estamos recuperando los cursos, los proyectamos también en cursos, recuperamos los enrollment, y luego todo eso lo dibujamos en un viewModel. Vamos a hidratar ese viewModel con toda la información, y la vamos a retornar. Fíjense acá el primer punto, no estamos utilizando repositorios. No tenemos, o sea, tranquilamente esto podría ir adentro del repositorio de instructores, esto podría ir dentro del repositorio de course assignment, esto adentro de enrollment. Y ya tendríamos 3, 4 repositorios con varios métodos que están consultando. Acá fíjense que estamos directamente consultando el contexto directamente. Trae unos cuantos beneficios, hay que ser un poco más ordenado, es cierto, porque si no somos ordenados pasa en que de repente podemos tener problemas de performance, tenemos diferentes queries, estamos repitiendo muchas queries, cosas como estas donde empezamos por ahí a hacer words un poco más complejos, necesitamos compartir lógica, podemos extraerlas en método de extensión y utilizarlos como una extensión propia de acá del contexto, poner punto y acceder a ese método directamente.
y cada uno de esos métodos de extensión nuevamente viviendo en una clase independiente. Cosa que tengamos una clase con un método de extensión y no caigamos de vuelta en una sola clase con 20 métodos de extensión del tipo repositorio. ¿Se entendió hasta acá alguna duda? ¿Dónde entra Mediator ahí? ¿Dónde entra Mediator? Ahora vamos a verlo en el paso, estamos en el paso 2, como en el 8 o 9 lo vamos a ver. ¿Alguna otra consulta? Sí. Una consulta. ¿Tuviste experiencia digamos, en alguna implementación de este tipo en la cual sí o sí, por ejemplo, te ibas obligado a usar estos procedures y no puedas usar nuevos RLM? Sí, como dije anteriormente, cada unidad de este handler, de hecho, mira, algo que quería mostrarles es que fíjense, no se puede cerrar acá, no sé por qué no lo voy a cerrar, pero todo esto está, todo el código que acabamos de ver está dentro de una única clase, si bajamos hasta acá, que es la clase index. O sea, todo esto está dentro de una clase index. Es decir, que si esto yo lo quiero mover, lo tomo, solamente tomo una clase, me la llevo, creo un nuevo proyecto, me la llevo a un nuevo proyecto, y ya tengo un proyecto que implementa, que solamente expone la feature esa, ¿ok? Eso quiere decir que cada feature, independientemente, puede ejecutar un store procedure, otra puede utilizar el framework, otra puede usar Dapper. Sí, perdón, quizá me parece mal. La pregunta apuntaba a que de repente hacer este tipo de operaciones con un store procedure quizás es un poco más, digo que desde el punto de vista de código es un poco más extenso. ¿Con un store procedure? Sí. Entonces, si, digamos, vos lo dejarías acá, o ahí sí separarías en otro lado. Perdón, no te seguí. Hacer esto con un store procedure, vos decís que sería más extenso en SQL o más extenso acá en C#? No, en el código. En C#. La declaración de parámetros, o mismo si tenés eso mismo con mayor cantidad de datos y mayor cantidad de parámetros. No sé si sería mucho más largo. Si tenemos un store procedure en una línea acá, en vez de ejecutar esto, estaríamos ejecutando el store procedure y pasando los parámetros. No sería mucho más largo. Podríamos, la verdad que acá no, esto no nos plantea dónde llevarlo, y si el mismo store procedure lo vamos a utilizar en diferentes lugares, podríamos extraerlo en algún lugar común y algún helper que le pasemos los parámetros, ejecute el store procedure y me devuelva la información. Pero de vuelta, la idea de esto es no empezar a sacar cosas comunes y extraer cosas comunes, porque al extraer cosas comunes, decimos, uy, estamos reutilizando código. Sí, hoy estamos reutilizando código, mañana estamos comprando una enorme cabeza. Porque cuando tenemos que tocar eso, está en un montón de lugares, y no siempre es igual. Pasa que después le empezamos a agregar pequeñas modificaciones, y un parámetro, un flag más, otro flag más, otro flag más, y de repente es un store procedure que if esto, if aquello, if lo otro, para usarlo en 4 diferentes features. Sí, perdón. Tengo una pregunta de la gente que está conectada. Preguntan si la arquitectura toma principios de LSM. ¿Puede ser? Puede implementarse también, no en este caso, la implementación simple no tiene ningún concepto. O sea, el bus Mediator por dentro es un estilo Service Bus, no a nivel infraestructura, a nivel código, pero sí, por dentro Mediator es un bus de servicio. Bueno, ¿otra consulta? Después, lo que planteaste igual es una discusión de, bueno, ¿dónde ponemos el store procedure y todo? Quizás no es a nivel de arquitectura, es a nivel de cualquier arquitectura, es donde lo llevamos el store procedure, donde lo consumimos y demás. Eso queda muy a gusto del consumidor, donde lo queremos poner. No es algo que, digamos, nos obliga a nos plantear esta arquitectura. Bien, vamos con... Pregunta. Sí. Pero esta arquitectura plantea mejor utilizar un nuevo RM por ejemplo, elaborar el mejor posible. No plantea nada de esto. Esta arquitectura nos plantea no tengamos un montón de capas con un montón de clases innecesarias. Tengamos todo adentro de un solo lugar y ahí adentro hagamos todo. ¿Cómo? Para el cómo nos deja este método. De hecho, fíjate que nos da la posibilidad de reimplementar, de hecho, nos obliga a implementar este método. Este método te libera el cómo, es hacerlo como quieras. Usar la tecnología que quieras, hacer lo que quieras. Yo te digo que escribí todo acá adentro y lo salgas acá adentro. Si salís de acá adentro, te compras el dolor de cabeza de empezar a navegar en Solution Explorer, ir, volver y tener que tocar muchas clases. Pero inicialmente el ejemplo está planteado con Entity Framework Core, pero es el ejemplo simplemente. ¿Alguna otra pregunta? Bien, bueno, seguimos. Íbamos por el 3, ¿no? No, íbamos por el 2. Vamos por el 3. Bien, por otro lado planteamos lo que son comandos. Sabemos lo que es una query. Una query ejecuta y si fíjense que en ningún lado modificaba nada. Simplemente lo que hacía era consultar al contexto, retornar datos del contexto, si era de varios contextos, los agrupaba en un view model, en un modelo de salida y nos devolvía ese modelo de salida. Pero no hacía ningún tipo de modificación, porque la idea de la query justamente es que sea idempotente, que podamos ejecutarla N veces y no afecte el estado de nuestro sistema.
Bueno, ahora lo primero que tenemos es un comando. El comando, la idea del comando es modificar el estado de nuestro sistema. Nuevamente implementamos la interfaz request. Si nos paramos sobre lo que es el concepto de CQRS nos dice que los comandos no deberían retornar nada. Una gran mentira. Vos dijiste que sí, seguro que sabes que es una mentira. También cuando no retornamos nada, siempre tenemos que retornar algo, aunque sea para decir que está todo bien. Algo, un ID, un booleano, algo hay que retornar. Pero bueno, acá hay un ejemplo de algo que no retorna nada para que vean que también se puede. Entonces el comando, fíjense que recibe el ID, título, crédito, departamento, es un delete, si le fijan acá adentro, la feature que estamos modificando es el delete. Luego de eso, tenemos el handler, de esto no tenemos ningún objeto de salida, tenemos el handler, nuevamente implementamos este comando, recibimos el comando acá por parámetro, el cual definimos acá nuevamente en la sync request handler, le decimos qué comando vamos a atender. Y luego de eso, fíjense que lo que hacemos es recuperar de la base de datos el curso, eliminarlo, y nada más. Y si está bien o mal no sabemos, o sea, pasa eso nomás. Entonces confiamos en que está todo bien o que no tiene una excepción. Pero bueno, por eso que el comando, realmente esta utopía de que el comando no devuelve nada, es medio una gran mentira, o sea, siempre tenemos que devolver algo. Vamos a ver un comando un poquito más difícil, entonces un poquito más complejo y que tiene un response, o sea, un comando de verdad. Un comando de la vida real es esto. Tenemos un comando nuevamente, ese es el create. Si nos fijamos, es el create de cursos. Tenemos el comando que implementa la interfaz y ahora nos devuelve un entero. Ahora sí nos devuelve el ID. Ahora sí sabemos que pasó algo. Recibimos los parámetros, son los parámetros que nosotros vamos a recibir de entrada, que van a definir nuestro comando. Y nuevamente implementamos otra vez esta interfaz. ¿Qué comando vamos a manejar? ¿Qué resultado vamos a retornar? Y fíjense que acá abajo ahora tenemos un poco más de lógica, tampoco demasiada lógica, simplemente mapeamos el comando a un curso, para que vamos a crear un curso, justamente es un create, usamos automapper para no hacerlo a mano y hacer propiedad, porque todas se llaman más o menos iguales. Agarramos el contexto, insertamos el curso, salvamos y retornamos el ID. ¿Ok? Fíjense la filosofía, o sea, todo de vuelta, todo encapsulado, es todo más o menos igual. Siempre la implementación de algo es agregar una clase con esto adentro y muere todo ahí adentro, siempre está ahí adentro. Rara vez sale de ahí más allá de las entidades de dominio. Un comando, 5. Bien, ahora tenemos un comando un poquito más complejo. Acá tenemos otro caso que plantea esta arquitectura que lo llama dualidad, que es la posibilidad de que una query nos retorne un comando. ¿Por qué? Por ejemplo, nosotros entramos un index, o entramos a editar una pantalla. Cuando entramos a editar la pantalla, ¿qué tenemos que hacer primero? Una query para recuperar el objeto que queremos editar. Y ese mismo objeto, como vuelve, si lo volvemos a enviar, vamos a estar ejecutando un comando, porque ese mismo objeto es el que queremos modificar. Por lo tanto, es una query que nos está retornando un comando. Entonces, fíjense que acá tenemos una query que recibe un ID como parámetro y que retorna un comando. Fíjense de vuelta. Command. Le ponemos command y no se choca con ningún otro nombre. Y todos se llaman command y está bien, y todos se llaman resolve y está bien. Aparece otro concepto que plantea también la arquitectura, que es donde o está implementada de esta forma, que es donde hacer todas las validaciones de modelo. En este caso usa Fluent Validator para hacer todas las validaciones de los modelos de entrada y de salida. Vamos a decorar nuevamente, vamos a implementar, fíjense que nuevamente el validador está dentro de la clase, es todo un paquetito. Vamos a implementar esta clase y le vamos a decir qué query es la que queremos validar. Y automáticamente acá vamos a tener acceso a todas las propiedades de esa query y vamos a poder agregar todas las validaciones. Acá estamos diciendo que el ID no tiene que ser nulo. ¿Bien? Pero podríamos agregarle todas las validaciones que queramos. Si seguimos, tenemos el comando, de vuelta a todos estos inputs, tenemos el comando que vamos a ejecutar luego, que es ni nada más ni nada menos que el objeto completo. Entonces, este es el objeto que estaríamos retornando lleno, para decir, toma, acá tenés el objeto para editarlo, y agarro ese objeto y te lo envío de vuelta exactamente igual, voy a ejecutar un comando, porque eso mismo es un comando. Bueno, es un objeto bastante largo. Nuevamente, implementa también el validador, que acá valida el comando y acá hace algunas validaciones, otro par de validaciones. Hace otro par de validaciones.
Esto nos ahorra por ahí de tener todos esos atributos y esos decoradores arriba de cada propiedad, que termina siendo un objeto así inmenso y que es bastante difícil de entender, y es mucho más fácil de testear y de debuguear este tipo de cosas, pues podemos poner un breakpoint y podemos ver punto a punto cómo va validando cada una de las propiedades, cosa que con los flags se hace un poco, con los decoradores es un poco difícil. Y finalmente tenemos el handler. Nuevamente el handler, de vuelta, de manera repetida, lo mismo que venimos haciendo hasta ahora. Implementamos la interfaz, decimos qué query o qué vamos a manejar y decimos qué vamos a retornar. Vamos a manejar una query y vamos a retornar este comando. No se confundan, este comando es ni nada más ni nada menos que un viewModel. Voy a retornar un viewModel completo con todas las propiedades llenas. Le ponemos comando porque sabemos que si eso mismo después lo enviamos a un post, va a ejecutar el handler correspondiente. Bueno, no vamos a ver exactamente qué es todo lo que hace, pero nuevamente implementamos el handler core, instanciamos comandos, recuperamos de la base de datos, populamos el objeto, hacemos acá un select, un list, asignamos al viewModel y demás. No hacemos ni nada más ni nada menos que llenar el objeto. Llenamos el objeto trayendo data de la base de datos y luego de eso retornamos el modelo. Y debajo de esto vamos a tener la implementación del manejador del comando, porque ahora tenemos el manejador de la query, pero esa query retorna un comando, y ese comando también hay que manejarlo. Vamos a tener acá el manejador del comando, y que este manejador va a retornar un entero, seguramente sea el ID de quien modifique o edite. Y acá tenemos un poco más complicado todo, fíjense que recibimos el comando, creamos un instructor, agregamos el instructor a la base de datos, lo recuperamos en caso de que no exista, y tenemos más lógica de negocio. Y acá un poco lo que les decía, esta arquitectura apoya el concepto de DDD y apoya la idea de llevarnos toda la lógica de negocios a las entidades de negocio y no tener handlers inmensos. Fíjense que acá no tenemos lógica de negocio, lo que tenemos acá es toda lógica de infraestructura, recuperamos de la base de datos y estamos orquestando lo que podrían ser los repositorios, acá es directamente el contexto, y recuperando entidades, agregando, y finalmente lo que estamos haciendo acá es ejecutando un método de dominio. Un método poco claro que se llama handle. Ok, ¿qué hace? Maneja todo. Hace básicamente todo esto. Bueno, esto no es muy DDD, o sea, el ejemplo no está bien, pero bueno, no es demasiado DDD, pero si entramos acá... No, ¿cómo no podemos agregar la definición? ¿Vieron? Acá necesitamos el P2C, ¿eh? Ahora, sí. Bueno, pero básicamente este instructor adentro suyo lo que va a tener es toda la lógica de dominio. Va a modificar propiedades y todo lo que tenga que ver con el negocio. Pero lo que vale recalcar acá es que nuevamente la lógica de dominio no va a vivir en nuestro handler, sino que la lógica de dominio va a vivir adentro de las entidades de dominio. Vamos a tener que tratar de mantener los handlers lo más pequeños posible, lo más finos posibles, porque nuevamente, si empezamos a meter lógica acá, son todas reglas de negocio que luego a la hora no podemos reutilizar y vamos a tener que estar reescribiendo en todos los diferentes manejadores. Finalmente, salvamos y retornamos el ID. ¿Buena pregunta? Sí, ¿no rompe un poco con la regla que hablabas al principio, que cada clase tiene que encargarse de una sola cosa? Estás encargando de dos cosas en esta clase, que es manejar la query y el comando. Bueno, esto sale exactamente de esto, que es este concepto que plantea dualidad, que justamente lo plantea porque acá lo que estamos hablando es encapsular todo lo que tiene que ver con una regla de negocio, lo que tiene que ver con un concepto de negocio, una entidad de dominio, todo junto. Y realmente, retornarte un valor que después vas a modificar es exactamente lo mismo. Porque si yo te hago dos features diferentes y vos tenés que ejecutar dos puntos diferentes, básicamente siempre vas a ejecutar juntos. Siempre vas a, dame el dato y ahora lo modifico. O sea, más allá de que pueden ser dos cosas, funcionan como una. A nivel negocio funciona como una. Nunca vas a ejecutar un edit si antes no pediste el dato. Y puede ser que pidas el dato y no lo edites, podría ser. Pero estás pidiendo el dato para modificarlo y yo te estoy dando el dato para que lo modifiques. Es como es una sola cosa, ¿eh? Nunca van a vivir solas por separado. ¿Bien? Que más allá de eso, de vuelta, fíjate que no es que tengo dos handlers de dos comandos con un montón de lógica adentro del mismo lugar. Sino que tengo toma el dato, te devuelvo el dato y después tengo la lógica para atender esa modificación. Esto sale un poco justamente de eso, tener una clase para una única cosa, pero va justamente por eso, por la idea de que son dos conceptos que viven juntos siempre, porque se necesitan juntos. ¿Alguna otra consulta? Bien, ¿en qué punto estamos? Estamos en el punto 7.
Bien. Otra cosa también que se plantea adentro de cada una de las features, vamos a tener lo que son los mappings. Los mappings es donde vamos a definir para Automapper cómo vamos a mapear. Vamos a mapear las entidades. ¿Qué? Ya te quedan 5 minutos. Ok, nada más. Estoy acordando de la charla, toma ahí. Bueno. Bueno, con Automapper básicamente tenemos los mapping. Los mapping van a nivel de feature. Cada feature va a tener definido su propio mapping. Nuevamente puede estar todo dentro de la misma clase. En este caso está separada porque define todos los mapping a nivel feature, a nivel de usuario, a nivel de, o sea, de usuario, toda el edit usuario, create usuario. El usuario está todo definido juntos, pero podríamos tener cada mapping adentro de cada una de esta clase que engloba absolutamente todo. Y si lo vemos acá en el Solution Explorer, vamos a ver que tenemos justamente el create, el controller y el mapping. Está todo junto. Nuevamente podríamos agarrar este curso, llevarlo al otro lado y podríamos tener todas las features de cursos implementadas en nuestra aplicación. ¿Podemos mostrar un controller para ver cómo se invoca? No sé, es la parte complicada. A ver, vamos a ver. Sí, me la del paso enseguida, 9. Sos ansioso, no me dejaste llevar. Vamos a ver cómo se invoca el controller. De vuelta, recuerden que la necesidad de tener un controller es porque MVC nos pide un controller. Porque podríamos totalmente sacar de lado el controller y podríamos reescribir los manejadores de MVC y podríamos directamente llamar a las features directamente. ¿Cómo se invoca un controller? Fíjense que el controller tenemos el control de instructor. Vamos a inyectar acá la dependencia del mediator que va a ser quien va a orquestar todo esto. Y después fíjense que cada uno de las actions, no sé si llegan a ver, básicamente lo único que hacen es recibir como parámetro una query o un comando. Una query o un comando que no es más ni nada menos que un viewModel, que un DTO. Y luego de eso va a decir la mediator, tomá, hace todo vos. Y mediator se encarga de encontrar cuál es el manejador para esa query o para ese comando, instanciarlo, pasárselo como parámetro y cuando tiene el resultado, retornarlo. Entonces fíjense que no es ni nada más ni nada menos, esto es un action. Los actions van a quedar de esta dimensión, no van a quedar más grandes que esto. Obviamente acá en el control, los controles van a crecer un poco, pero van a crecer un poco con cada action con una sola línea. Y de vuelta, podríamos sacarlos si el framework nos lo permitiera. Es bastante decepcionante, el controller no tiene demasiado. Queda ahí nomás. A nivel de configuración, ¿qué tenemos que configurar? Le va a sorprender lo sencillo que es configurarlo. Este es el ejemplo, cuando lo queremos hacer nosotros es un poco más difícil, obvio, ¿no? Sabemos que es así, que no podemos hacer esto de una. Pero, bueno, el ejemplo nos plantea básicamente configuraciones. Service.automapper, agregar mediator, agregar add feature folder, que esto nos da la posibilidad de crear esas carpetitas de folder, porque si no, por defecto, si no ponemos las cosas, si no ponemos los controllers adentro de la carpeta controller, MVC no sabe dónde redireccionar, porque así funciona el framework por defecto. Con este add feature folder nos da la posibilidad de crear la carpeta feature y crear las diferentes features adentro de esta carpeta sin la necesidad de tener esa carpeta controller. Y luego de eso tenemos el add fluent validation, que va a registrar todos esos validadores que vimos para validar las diferentes propiedades del viewModel. Y solamente con eso, esto funciona. Obviamente si queremos instalar estas 3 dependencias y escribirlas, no es tan fácil porque nunca funcionan las cosas. Pero bueno, en teoría debería funcionar así. Cuando nos hacemos un poco canchero con esto y hacemos un par de implementaciones, es tan sencillo como instalar 4 dependencias, agregar estas 4 líneas de configuración y crear nuestras features. Y el último punto. El último punto es un ejemplo de lo que son los test de integración. Esta arquitectura de ejemplo viene con una clasecita con Integration Test Base. No la veo. Viene acá con una clasecita esta Slide Picture, que básicamente implementa también otra librería, que es lo que, bueno, se ve todo entre líneas rojas, que ven que hay algo de código. Entre esas líneas rojas nos da toda la infraestructura para poder ejecutar los test de integración, simplemente creando el comando. Bien, creando el comando, para el test de integración vamos a crear el comando que nosotros necesitemos, comando query que vamos a ejecutar.
Y vamos a usar este método que tenemos en la clase base, donde le vamos a decir, toma, send, vamos a enviar el comando, y esto se va a encargar de ejecutar mediator por detrás en un scope, se va a encargar de instanciar, registrar dependencias y demás. Está todo resuelto en el test base y realmente funciona porque lo estamos utilizando. Tuvimos que hacer algunas pequeñas modificaciones en esto para que pudiera responder a nuestras necesidades, pero en un 95% estamos utilizando este test en la base y estamos utilizando estos métodos para ejecutar todo lo que son los comandos y las queries y para hacer las pruebas. ¿Una pregunta? ¿Cómo sabe Mediator con quién tiene que linkear? ¿Con qué handler tiene que linkear? No te apures, esa es la parte más complicada que te quema en la cabeza. Me decís, ¿qué pasa? ¿Y cómo sabe? Hay una magia. Hay una magia que realmente no nos interesa mucho saber cómo funciona. Lo único que nos interesa es lo siguiente. El comando o la query la flagueamos con inRequest. El manejador lo flagueamos con async handler. Y a Mediator le decimos, toma, Mediator se encarga de ejecutar este handler, levantarlo, pasarle las dependencias necesarias, ejecutar el handle core, tomar la respuesta y retornarla. O sea, vamos a saltar de... Fíjate, esta línea más los otros dos flags y Mediator funciona solo. Parece bastante más, ¿no? Y es la parte más difícil de decir, ¿qué pasó? Y es la parte más difícil de explicar. Si le das a alguien esta arquitectura y en qué momento llama al handler, en qué momento ejecuta. Pero Mediator se encarga dentro de hacer todo. Realmente implementar esta mano requiere tiene un poco de dificultad, usar reflection por medio y un par de cosas que Mediator resuelve solo adentro. Eso es una preocupación que vamos a tener cuando ya tenemos la arquitectura implementada y ya entendemos cómo funciona. Podemos preocuparnos, bueno, vamos a desarmar Mediator, vamos a GitHub porque es una librería open source y podemos ver cómo funciona y qué es lo que hace por dentro. ¿Alguna otra pregunta? Es una arquitectura que funciona básicamente sobre Mediator y fuera de Mediator no podría implementarse porque habría que reescribir. O sea, depende del Mediator, básicamente. Este ejemplo depende de Mediator, porque está así planteado. Tranquilamente, este Mediator, podríamos nosotros escribir un bus, como recién preguntaron, un bus de servicios, podríamos escribir un bus de servicios en código y despachar ahí comandos y queries y recibir comandos y queries, o usar un bus de servicios sincrónico y despachar queries y comandos. Esto es un ejemplo de lo que es la arquitectura, digamos, lo que plantea de vuelta. La arquitectura no plantea el cómo, la arquitectura te plantea qué es lo que tenés que hacer. La arquitectura de ejemplo te da un cómo probable. Decís, bueno, mirá, este es el qué tenés que hacer, lo podés hacer de esta forma. Pero la teoría la podés implementar de la forma que quieras. Paramos esta. Eso. Y compartimos. Bueno, genial, eso fue todo el código que tenía para mostrarles. Sí. ¿Puedes repetir el nombre de autor? ¿Cómo llegar a que esté en pantalla? Después al final les doy ahí un link y está ahí toda la información, los links y demás, y los links que utilicé para entender un poco cómo funciona, los papers que hay y demás. El autor es Jimmy Bogart. Jimmy Bogart. Bogart. Es un burrito, seguramente alguna vez leíste. Su blog es un burrito. Seguramente cuando busques y lo veas vas a ver, leí 10 millones de veces este blog. Ven que no pasa la PPT, pero tener... ¿Vale? ¿Eso? ¿No estoy compartiendo? Ah. Pará, porque no puedo hacer nada. Ah, ok. Creo que no tengo audio, no debe tener. ¿Está bien? Bien, perfecto. Entonces ahora, algunos por qué implementar esta arquitectura, creo que más de uno debe haber entendido que tiene unos cuantos beneficios, y realmente cuando lo ponemos en práctica los beneficios son más todavía. Algunos de los beneficios que yo veo después de un par de meses de tener esto implementado en producción, el código es mucho más sencillo, es muchísimo más sencillo, ya no tenemos archivos gigantes con 1 millón de métodos donde está absolutamente todo ahí, tenemos que hacer user service punto y aparece una lista sin fin de métodos. Realmente no hay en nuestra arquitectura clases de ese estilo donde hagamos punto y aparezca un sinfín de cosas.
El código es mucho más fácil de probar, es mucho más sencillo, los tests son mucho más chicos. Ya no vamos a tener tests con 1.000.000 de métodos, que también es un problema, seguramente más de uno habrá sufrido. Cuando empezamos a escribir tests, empezamos a tener una clase de test con 50 casos de test ahí adentro. Bueno, ahora no, ahora como estamos extrayendo toda una feature que es algo muy, pero muy puntual, realmente nuestro test de esas features va a testear esas 2 o 3 pequeñas cosas de las features. Y vamos a tener clases de test muy chicas con 2, 3, 4 tests y no muchos más. Como dije, los tests van a estar totalmente separados, vamos a tener esta posibilidad de separar los tests en diferentes clases, mucho más fácil de identificar y mucho más fácil para refactorizar y mantener. Y algo súper importante, que la aplicación es muy fácil de dividir. Esta es un primer approach, una primera aproximación si queremos ir a una arquitectura de microservicios, una arquitectura donde queramos empezar a dividir nuestra aplicación. Eso lo hace mucho más sencillo. Realmente dividir la aplicación en N capas, y digo, uy, necesito solamente el módulo del usuario, sacarlo a otra web API, es bastante complejo, porque tenemos que básicamente cortar todo lo que teníamos haciendo, de creando otro control, referenciando este proyecto, y tenemos desplegando todo el proyecto en el otro lado, en otro servidor. Esto lo hace mucho, mucho más sencillo, simplemente extraer la carpeta de la ficha, ponerla en el otro proyecto, las 3-4 configuraciones que requiere el startup, ya tenemos esa feature en un proyecto totalmente separado. Y podemos desplegarlo de manera autónoma, que realmente funciona porque lo hemos hecho, hemos tenido la necesidad de empezar a separar features para poder escalar, y realmente se comporta de esta forma. Y ahora bien, ¿y ahora qué hago? Esto me pareció genial, me pareció buenísimo, como a mí me pareció buenísimo hace 3 años cuando me contaron esto y no pasó nada. Me pareció un poco más genial cuando resolvía mis problemas, pero es cómo sigo con esto. Bien, las recomendaciones que les puedo dar, o cómo encaré yo por ahí el entender esto para tenerlo hoy en producción. La idea es un poco leer, se puede leer algún otro post de este autor, de Jimmy Ward, donde explica un poco esto mismo que les acabo de contar, la teoría de por qué se hace esto y qué beneficios nos da. El segundo paso que podemos hacer es descargarnos, entrar a GitHub, bajarnos esta aplicación de ejemplo y empezar a romperla, empezar a romper los tests, empezar a tratar de romper un test, de arreglarlo. Luego intentar agregar una feature nueva y decir, bueno, ahora quiero agregar la feature de perros, y voy a agregar perros y borrar perros, una feature con una query simple. Una vez que tengamos una feature ya implementada, implementar una segunda feature donde sea un poquito más compleja y sea un edit, y donde ya ejecutemos un comando. Y luego implementar una tercera feature donde tengamos una pequeña inyección de dependencia, donde tengamos que ir un paso más allá, quizás el compartir lógica entre 2 comandos, saber cómo las comparto, dónde la mando y demás, dónde queda bien. Y una vez que tengamos eso, les aconsejo que se mentalicen y digan, bueno, la próxima aplicación que tengo, la voy a implementar con esta arquitectura. O sea, no esperar que decir, bueno, algún día la voy a hacer. No, la próxima aplicación que tengan, el próximo desafío que tengan, implementar esta arquitectura y tratar de ver cómo les va, que créanme que no es difícil y termina siendo mucho más sencilla que una aplicación en N capas. No les recomiendo que se pongan a refactorizar una aplicación y llevarla a esta arquitectura, porque eso va a ser un poco bastante más complejo. Les recomiendo que arranquen de cero, al menos para iniciar. Y una vez que hayan implementado un par de features, les recomiendo que hagan un Solution Explorer, crear un nuevo proyecto y traten de tapear toda la arquitectura por ustedes mismos. Instalen las 3-4 dependencias, hay una guía en el blog. Igual hay una guía de cómo se tapear esto, les explica cómo instalar las 3-4 dependencias que quieren, cómo modificar el startup y demás. Y una vez que hayan logrado hacer eso, siéntanse cómodos de implementar esto en cualquier lugar y ver los beneficios, tener un tiempo en producción y ver si realmente les sirve o no les sirve. Eso es todo, chicos. Gracias. Dijiste todos los mozos, nunca un caso o algo malo o algo que diga, en este caso no lo implemento. Bueno, de vuelta, tenemos 9 meses, 10 meses con esta arquitectura. Por suerte están haciendo un montón de cosas lindas. Sí tenemos alguna pequeña complicación, que es cuando tenemos que compartir lógica. Que no es una complicación, porque en una arquitectura en N capas es tan fácil como crear un servicio, inyectamos los lugares y la reutilizás al código, ¿no? Acá podría ser igual de fácil, podés crear un servicio, inyectarlo, reutilizarlo y ya está, funciona. Ahora, si querés reutilizar esa lógica siguiendo estos principios, te empezás a cranear un poco más y bueno, ¿dónde lo pongo?
¿Dónde lo pongo? Para no empezar a romper, porque si empiezo a tirar cosas, enseguida termino en un caos como una arquitectura de capas. ¿Dónde pongo esto para que quede ordenado, para que quede prolijo, para que yo tenga la posibilidad de recortar y poner en otro lado? Ese es un primer problema que, empezamos a, no es un problema, pero que empezamos a ver cómo implementarlo. Y les soy sincero, más allá de eso, no hemos tenido otra complicación. Sí pasamos, por ejemplo, del modelo de tener todo adentro de un solo de la clasecita, por ejemplo, Elite, y tener todo ahí adentro, de tener el output, el input, el handler, todo ahí adentro, sí pasamos a crear subcarpetas y a poner los archivos ahí adentro, porque la verdad es que yo prefiero tener 8 archivos dentro de una carpeta que tener todo dentro de una sola clase, porque la clase tiene 200 líneas y de última tengo 8 archivos de 10 líneas cada uno. Sí modificamos eso porque no me pareció súper cómodo. O sea, está cómodo en el ejemplo de 10 líneas de código. Cuando empieza a crecer, estamos, bueno, hay que empezar, está bien, no navego la solución, pero tengo que empezar a estudiar. Entonces el F2 se va a empezar a ir para arriba y para abajo y es un poco más complejo. Pero esos son los dos temas, la verdad, con los que nos hemos chocado en 10 meses más o menos de implementación, 9 meses. No tenemos. Después, si queremos en el break, le puedo preguntar ya a la persona que me contó que tiene más tiempo con esto implementado en producción, a ver cuáles son sus problemas al día de hoy. Después usaron un MVC ahí, con vista. Sí. ¿Lo has usado con Angular? ¿No? Nosotros hemos implementado tenemos dos aplicaciones, una hecha con MVC y la otra es una web API. Y Angular lo tenemos en una aplicación separada, o sea, la deployamos separada y simplemente consumimos los controladores. Angular no entiendo si por atrás que arquitectura hay. Es un endpoint y me devuelve información. Y ahí muere. Sí, ahí más la otra mano. No, era para decir que al final separaste las cosas en archivos. Separar las cosas en archivos, pero acá el problema no es separar en archivos. El problema es distribuir archivos a lo largo y ancho de una aplicación gigante. Ese es el problema. Porque si yo tengo que mover eso a otro lado, tengo que empezar a recortar cosas de todos lados, crear proyectos. Acá es toda una carpeta y la muevo. Es mucho más sencillo. Me preguntan si están conectados, en qué proyecto están utilizando y cuán complejo es el negocio donde se implementó esto. Tiene una complejidad, no es un proyecto simple. La verdad que quería mostrarles el proyecto, es un proyecto bastante grande, quería mostrarles, pero no me dejaron en la empresa traerlo. Por temas legales me dijeron no podés llevarlo. Bueno, está bien. Dice, recreá si querés todo el Solution Explorer y llevala. No voy a hacer eso. Pero sí es un proyecto donde tenemos unas 80, 90 features diferentes que escalan de manera que hemos tenido la necesidad de recortar y escalarlas de manera separadas y ponerlos en otros contenedores y tenemos contenerizada la aplicación y creamos otros proyectos y escalamos de manera separada las cosas, sí hemos tenido que hacerlo y realmente no nos generó dificultad, fue tan sencillo como eso, como recortar la carpeta, ponerla en otro lado, mover la configuración y todo funciona. No es el proyecto más complejo del mundo, pero sí tiene un alto grado de complejidad. Y funciona. Sí, ahora sí, podés contar. Cuando hiciste esa separación en archivos, ¿qué te funciona mejor? Tipo, traerte incluir lo que tenés en el mismo namespace o usar un partial class, algo de tipo. No, lo que tengo que ponerle es, generalmente tenemos los response, o sea, lo que son los modelos de entrada y los modelos de salida, dos archivos separados. Y adentro de ese archivo sí tenemos las clases, adentro de la clase ponerle el response, tenemos todas las clases definidas ahí adentro, porque eso está buenísimo de vuelta, podemos repetir el nombre de las clases a lo largo de todos lados si no tenemos colisión de namespace, eso está bueno. Después sí tenemos separado el handler, por otro lado, tenemos input, output, handler, tenemos lo que son las fluid validation, las validation adentro de esa carpeta, o sea, hasta ahora tenemos cuatro archivos. Y tenemos un quinto archivo en algunos casos, que ahora no tengo en mente, pero es también otro archivito de compilación. Las carpetas no tienen más en general tienen 4 archivos, output, input, handler y validation. Nada más, es lo que tenemos. Alguna tiene un quinto archivo, pero no, separé el archivo, pero separé en 5 archivos en el mismo lugar ahora. No tengo que recurrir tanto al F12, esa es la mejor parte. Ni al Shift F12 para ir a la implementación, que es otra. ¿Otra pregunta? ¿Tienes idea de algún framework así para implementar esto, pero en otras tecnologías? No tengo idea. No tengo idea porque no es un framework, sí, no sé si es un framework lo que plantea, básicamente es un concepto. Un concepto es una arquitectura, no es, o sea, esto particularmente no es un framework, esto es una implementación que de hecho fíjate tampoco es un framework, son muchas librerías trabajando juntas, haciendo algo, pero el concepto, si te lo pones a escribir de cero, más allá del mediator, que te complica un poco además, el concepto no es tan difícil, es poner todo el código junto. O sea, eso básicamente lo que dice la aplicación es poner todo lo que funcione junto
para que sea fácil de mover. Es así de sencillo. ¿Tuviera diferentes query para devolver? Si tuviera, Diferentes query para devolver. ¿qué quiere decir? O sea, cuando quiero retornar diferentes tipos de datos, en la misma entidad. Pero para diferentes pantallas necesito cierta cantidad de datos. Vamos a tener diferentes endpoints. Sí, de acuerdo. Vas a tener diferentes features. Cada feature va a tener su propio response y va a tener su propia query, donde puede tener los mismos parámetros o no. Dato importante, no voy a reutilizar el mismo modelo a lo largo. ¿Se van a repetir? ¿Voy a escribir código más de una vez? Sí. ¿Está mal? No. Está mal en caer entre un único viewmodel para 4 features y después no saber qué refactorizar. Cada cosa es independiente, función independiente. Repito 3 veces la propiedad ID. No, si de repente sí tengo un objeto que tiene 700 propiedades y las repito, bueno, llevémoslo, veamos. Pero si ese es el caso, repitamos 4, 5, 6 propiedades, repitámoslas sin miedo, que no pasa nada. Consulta, dijiste que tuviste que implementar una feature aparte y cortaste y pegaste y implementaste en otro lado. Pero ahora tenés 2 lugares que mantener. ¿Cómo lo manejan eso? No, esa ya es otra discusión. ¿A qué te refieres con 2 lugares que mantener? Sí, claro, tengo o sea, si tenés 2 que aplicaciones. algo, claro. Pero funciona independiente, nunca voy a... Ah, ok, pero es eso, no es que es la misma feature. No, son features diferentes. Imagínate acá el edit user, lo agarro y lo muevo allá. Ah, okay. Voy a tener que tocar allá cuando tengo que tocar el edit user, pero si yo acá tengo el free user, el edit user no afecta lo más mínimo al edit user. El edit user solamente voy a accederlo cuando tengo que modificar el edit user, que es el concepto de microservicios. Tengo eso aislado. No fue el caso de poner, no sé, alguna feature en una web API y mantenerla en 2 lados, por ejemplo, si no. Una amiga, ¿cómo se llama? No sé, una feature, no sé, tenés el listado de algo, te lo mostrás en una pantalla y te lo piden que lo pongas afuera. Afuera, perdón. Un servicio, para afuera, para un cliente. Claro. ¿Cómo lo consumís? O sea, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo manejás? Y básicamente tengo la... Cortás y... No, o sea, tengo la feature que yo le pido, que le digo devolverme usuarios y me devuelve usuarios. Ahora, si lo quieres poner en MVC, ejecuto esa query y cuando devuelve la lógica de mostrar eso y de retornar una view, la voy a poner en el MVC. En el web API voy a ejecutar la misma query y cuando la retorna la voy a convertir a JSON y lo voy a retornar. Pero es exactamente la misma. Si la misma query, si el mismo comando empieza a variar en 2 escenarios diferentes, no empiezo a poner customizaciones adentro, if, y empiezo a poner if, no. Pienso en separar 2 features, porque son 2 features. Si piden cosas diferentes, son features diferentes. ¿Pueden parecerse? Sí. ¿Pueden ser muy similares? Sí. ¿Son lo mismo? No. Entonces, separemos. Y ahí entramos en el problema de, bueno, ¿dónde pongo la lista común? Que bueno, eso es el problema. En tu proyecto, ¿qué ORM usaban? Usamos Entity Framework, utilizamos Dapper, y tenemos alguna excusa hecha con AWS también que necesitar un poco más de performance, que es lo que tuvimos que traer al otro lado. Ok, ¿y Entity Framework con CodeFirst? Entity Framework, ¿hay otra forma? ¿Existe otra forma hoy? Ahí viene la pregunta. Okay. Si CodeFirst te pide que tengas una entidad y generar las migrations. Claro. Pero acá tenés una entidad para cada feature. No lo confundamos. Yo lo que te mostré adentro de cada feature no es la entidad. Es el input y el output, que es el viewModel o el DTO. La entidad de dominio sigue existiendo. Fíjate, acordate lo que demostré de engrosar el dominio. El dominio propiamente dicho es el dominio. El dominio no hay nada que recortar, nada. El dominio siempre es el dominio y se aplican patrones que aplican de objetos, digamos. Y luego se consumen y para eso le usaba el project que proyectaba la entidad de dominio en un viewModel de respuesta. Pero lo que yo mostré separado no era la entidad de dominio. Sí. ¿Qué tan implementada es esta arquitectura? ¿Qué tal? ¿Qué tan implementada esta forma de... ¿Qué quiere decir? O sea, que... Tiene unos cuantos años y de hecho si escuchás las charlas, después de escuchar las charlas de ahora hace como 8 años, 7 años que tiene implementada esta arquitectura y la tiene en proyectos inmensos funcionando y explica que apuesta siempre esta arquitectura porque le ha solucionado la vida básicamente. Así que tiene por detrás, tiene un buen apoyo por detrás de la comunidad y de vuelta y de alguien como Echevar que tiene peso en el mundo sistema, en el mundo de la arquitectura. Bueno, dale. Y nos vamos a comer porque si no, jamás saben que bueno. Nunca me tocó, por eso te vamos a preguntar. ¿Qué tan frecuente es que vos necesites partir una aplicación que ya está armando, una API que ya está armando, que tenga toda la feature, y que vos necesites sacar este pedacito y este pedacito para armar otra API?
¿Qué tan común es? Porque a mí nunca me tocó eso. Y es casi más o menos tan común como cuando implementamos un repositorio por si tenemos que cambiar de base de datos. O tenemos SQL y quizás cambiemos mañana de base de datos. Nunca cambiamos de base de datos, esto es lo mismo. No pasa muy a menudo. En nuestro caso, por ejemplo, sí, porque sabíamos que íbamos a tener problemas de escalabilidad y que íbamos a tener que empezar a cortar. Inicialmente decidimos una aplicación para no empezar a cortar de entrada. Y buscamos una arquitectura que nos diera la posibilidad de cuando tuviéramos que cortar una feature, poder cortarla de manera sencilla, y esto nos dio esa posibilidad. Pero no es un caso real, o sea, es un caso para nuestro negocio. Es de vuelta, es el mismo caso de cambiar la base de datos, nunca pasa. Sí. En un caso donde tengamos n features que son parecidos y retornan listas parecidas, pero con distintas lógicas, y si le quiere agregar un campo más, ¿habría que cambiarlo todo, cada feature? Habría que cambiarlo todo. Y la primera pregunta es, ¿le quiero agregar ese campo a todas las features? O sea, como que agregarle ese campo a todas las features es algo tan de memoria como decir, tengo que agregar una feature y quiero un repositorio, un servicio, la actividad de dominio, y es así de memoria porque lo hago. Si de repente, no todas las pantallas van a querer mostrar ese campo, seguramente, quizás sí. Si lo quieren mostrar, lo tendré que agregar todo. Pero no es que lo tengo que agregar de memoria porque, uy, agrego el sobrenombre ahora de mis empleados y lo voy a agregar en todos lados. No, quizás seguramente lo voy a mostrar en un solo lado el sobrenombre. En el resto de los lugares ni siquiera lo muestro, no voy a tener que agregarlo. Y en el caso de vuelta de que esos campos comunes sean muchos, quizás puedo caer en una clase base donde reutiliza algunas propiedades, pero de vuelta no es la idea. Eso es el caso de que tenga 100 propiedades que reutilizar. Si tengo 2, 3, 4, 5 propiedades que reutilizar, repitamos nadie se va a morir por eso. Aunque nos enseñen que sí que está muy mal esa, si hay 3 propiedades no pasa nada. Bueno, terminamos. Si quieren seguir charlando, espérenme una cosa más. Charlamos ahora en el break, mientras comemos y tomamos algo. 2 cosas más. Primero, el link. Y miren, le puse hasta código QR, porque sabía que la pantalla iba a ser chica. Nadie tiene lector de código QR igual en el celular generalmente, pero no importa, es recurso, tiene código QR. Ahí tiene la PPT. Creo que todavía no hay nada, así que no entren al link porque todavía no tiene nada dentro. Pero va a tener, hasta ahora está el link creado y dice el nombre del evento, nada más. Pero ahí le voy a colgar todos los ejemplos, así que entren ahí. El nombre del link, del red. Ahí voy a poner toda esa data. Para mañana seguramente lo haga. No lo hice, la verdad, no tuve tiempo, pero prometo hacerlo para mañana o pasado. Bueno, ahora antes que me olvide, primero, gracias de vuelta por venir a todos. Y muchas gracias también acá a Vaney por darnos de vuelta a las oficinas, prestarnos el espacio, transmitir online, darnos la grabación y todas las cosas copadas sobre los genios. Es la segunda vez que nos reciben. Y hoy la verdad que trajimos más gente de la que esperaban, así que nos van a querer matar por estar contentos porque hay mucha gente, no sé. No sé cuál de las dos. Ok, Tomal, las dos. Bueno, es que fue una situación rara que realmente hubo más asistencia, realmente hay un 30%, hasta el año pasado hay un 30-35% de asistencia de la gente inscrita. Hoy hay arriba hay un 50 o arriba del 50, así que es imposible calcular el primer mitad del año. Así que espero que siga habiendo un 50% y vamos a darle un aplauso al chico de Vaney. Antes de comer, todos nos sacamos una foto porque... bueno, nos vemos a ver. Chicos, gracias por venir y si tienen dudas o quieren me pueden escribir al blog o lo que sea y encantado de ayudarlos en el live. Y cuando está acá nos sacamos una foto y después podemos comer y charlar porque somos un montón, es como un momento épico. ¿Nos damos la foto adelante o así? Bueno, vengan todos para acá, salen su foto. Ok, bueno, quédense ahí, no se paren, mentira. Sí, somos un montón. Ya somos tipo sepio, ¿sí? O sacás una foto de ahí. Dale, buenísimo. Somos banda de gente. ¿No? Qué callados para sacar. Bueno, cantando mal, gritando, así, dale, algo. Ahora va el boomerang que a él le encanta. Ya. Vamos con eso. Ya lo que me hago. ¿Salió?
Tenemos una foto, hay una foto con la mano levantada para poner en el sitio y cambiar la que tenemos, que somos ahora 20 en el sitio. Ahora somos muchos. No nos pase la foto. Hay un montón, alguna que... Sí, chicos, todos retuitearon, después a los que no retuitearon, retuiteen y en 10 minutos hacemos el sorteo de 2 o 3 cosas que hay para sortear, solamente con los que hay en Twitter. Ojalá con poca entonces. Che, Capo, muy bueno, la verdad, te felicito. ¿No? Sí, lo voy a implementar, Implementar, cualquier duda que tengas, escribime y encantado de ayudarte. ¿Todo bien? ¿Y cómo estuvo? Quieren hablar después de 3 meses.